Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este nuevo episodio de El Reflejo del Agua conversamos con Paulina Terra Rosas, geógrafa y doctora en estudios urbanos y quien coordina la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes en FAO, Chile. Con más de 15 años de experiencia en planificación territorial, políticas ambientales y gobernanza climática, Paulina ha trabajado integrando la naturaleza en la ciudad como respuesta concreta al cambio climático. A través de enfoques participativos e intersectoriales, su labor impulsa redes de infraestructura verde y promueve soluciones basadas en la naturaleza para conectar a las personas con su entorno, aumentar la biodiversidad urbana y gestionar el agua de forma más resiliente y sostenible. Una conversación inspiradora sobre cómo pensar el territorio desde el cuidado del agua, el clima y la vida urbana. Te dejo entonces con el 7º episodio de El Reflejo del Agua. ¿Qué tal a toda la ciudadanía que nos está escuchando en este podcast, El Reflejo del Agua, capítulo número 7? Agradecemos mucho que los que están aquí escuchándonos el día de hoy. Tenemos una invitada de lujo, estamos muy contentos por su presencia. Ella es Paulina Terra Rosas, ¿no? Coordinadora de la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes para la FAO. Así que le damos la bienvenida, Paulina. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Muy contenta también de estar aquí. De nada, pues bueno, nuestra idea siempre es poder traer, ¿no es cierto?, voces referentes, ¿no? Que están haciendo un trabajo importante en nuestro país y en el mundo. Así que desde ahí queremos hacerte varias preguntitas, pero primero nos interesa saber sobre quién eres tú y por eso indagamos. La primera pregunta a nuestro invitado siempre es sobre su biografía. ¿De dónde nace y qué te motivó en primera instancia, ¿no?, a decidir estudiar geografía, que es una palabra que desde su etimología tiene una muy bella definición, ¿no?, que es la descripción de la tierra, y que hoy, luego de varios años de especialización, gozas de tener un noble e importante puesto en la FAO, ¿no? Para quienes no conocen la sigla FAO, damas y caballeros, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y eres además la coordinadora nacional de Estrategia de Ciudades Verdes. Cuéntanos, ¿de dónde nace todo esto, Paulina? Eh, a ver, difícil rastrear. Yo creo que hay varias respuestas a esa pregunta. Yo creo que la geografía, y- todos los niños tenemos esa cosa con la geografía de dibujar mapas, de conocer el ciclo del agua. Es una ciencia muy visual y yo creo que también da mucho a quien la estudia. Mm, Eh, yo decidí estudiar geografía, bueno, a fines de los años 90 empecé la carrera en el 2001, pero de chiquitita siempre tuve el bichito de la geografía. Y yo creo que también había un contexto en Chile de como del auge de los movimientos ambientalistas. Bueno, se creó la CONAMA, toda la institucionalidad ambiental. Y recuerdo que en los años 90 el tema ambiental y el desarrollo sustentable, que era como este concepto nuevo, mm, se estaba poniendo como instalándose mucho también dentro de un marco político que no era la política tradicional. Y yo creo que lo que nos identifica a todos quienes estudiamos geografía en esos años era esta suerte también como de idealismo, de querer cambiar el mm, mundo también desde otro lugar, desde este nuevo paradigma también de poder trabajar, de integrar a la naturaleza, también de que nos hiciera un poco de ruido
la forma mm, en cómo se mm, está desarrollando el mundo. Bueno, en mi caso específico, yo después me especialicé en temas de ciudades, pero, pero yo creo que tiene que ver también esa suerte de idealismo de querer de querer cambiar la forma en cómo se producían las ciudades y tú ahí fuiste también como a la etimología de la descripción, mm, pero yo mm, no me quedo solo con la descripción, o sea, la mm, geografía te permite comprender el mundo, pero también te da herramientas para transformarlo. Y eso también mm. es muy valioso, te da como un lente para poder comprender distintos fenómenos, distintas naturalezas. Estudiar geografía es muy entretenido. Sí. Aprendes desde, no sé, uno mira las nubes y ya entiendes por qué las nubes tienen la forma que tienen. Mm, Mucho terreno, mucha geografía física, pero también hacíamos terreno dentro de la ciudad y de entender por qué ciertos barrios son como son, por qué también comprender las desigualdades que tienen nuestras ciudades. Y también, como te decía, tener las herramientas para poder cambiar esas mm, esos como ruidos que a uno le hacían mm, de mm, también respecto, por ejemplo, de la inequidad urbana que mm, existe. Bueno, hoy en día también todo lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, es una mm, ciencia que es muy completa, mm, es muy entretenida, como te decía, también de mm, estudiarla y de mm. ejercerla. Es fascinante. Oye, Paulina, qué interesante. Justamente me quedo con, si bien me encantaron todas tus palabras, me quedo con la última, ¿no? Que hay una ciencia muy completa. Y en ese sentido, esa completitud permite tener una visión integradora, ¿no? Y articuladora. Y en ese sentido, tu rol como coordinadora en la FAO genera un rol muy importante, ¿no? Y justamente en esta estrategia de ciudades verdes, ustedes como FAO tienen que articularse con el MIMBU, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo se genera en principio esta articulación? ¿Cómo nace esta articulación entre estas tres partes, ¿no? Tan grandes e importantes a nivel nacional e internacional? Y que entiendo además, este programa o esta estrategia está siendo financiada por el Fondo Verde para el Clima, que se origina en el 2010, ¿no es cierto?, en la COP16. Y básicamente, ¿cuál es el rol técnico de la FAO en esta articulación? Ya, mira, la estrategia de ciudades verdes nace por una necesidad de poder contar con un marco político institucional que, que permita expandir y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza y redes de infraestructura verde en las ciudades y también en sus entornos. Esto porque hasta ahora todas las iniciativas que nacen de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza principalmente son proyectos que son más bien puntuales o desarticulados y que no obedecen una lógica de poder comprender cómo funciona el Mm, ecosistema urbano y qué necesidades tiene ese ecosistema urbano para responder frente a determinadas problemáticas como son la pérdida de biodiversidad, los efectos del cambio climático, también la calidad de vida, como te decía en la mm, respuesta anterior, mm, la profunda desigualdad que tienen nuestras ciudades, también poder dotar a los distintos territorios de una calidad de vida un poco más equitativa. mm, Entonces, eh, el impulso por querer realizar esta estrategia, bueno, nace como compromiso de gobiernos anteriores y eso también es positivo ver que en Chile nosotros tenemos, a pesar de los cambios de gobierno, vamos teniendo una cierta línea respecto de el desarrollo en términos medioambientales y de cambio climático, que yo creo que tenemos que valorarlo y que es algo que nos resaltan desde otros mm, países. Es mm, decir, mm, ustedes han tenido un camino bastante regular a pesar de los cambios de gobierno. mm, mm, Entonces, esto nace como un compromiso anterior, este gobierno lo asume mm, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el apoyo de FAO y en colaboración también con el Ministerio de Medio Ambiente, postulan a este Fondo Verde para el Clima a través de un proyecto Readiness, que estos proyectos son proyectos preparatorios. mm, Em, Se adjudica los fondos y este proyecto tiene asociados otros también objetivos, pero el principal objetivo es poder construir y tener a fines de este año aprobada la estrategia de ciudades verdes y para poder comenzar con su implementación en el año 2026. Y ahí mm, el rol de FAO es muy relevante porque al ser una agencia de Naciones Unidas, mm, primero, contamos con una legitimidad a nivel mm, político de poder articular estos
distintos sectores, o sea, a mm, distintos ministerios, somos como una suerte de voz que ya cuenta con ciertos principios de mm, Naciones Unidas que ya están acordados, que tienen un marco internacional mm, y que se instalan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con equidad, con participación. Bueno, también con el foco hacia grupos de especial protección, esos que son mm, como temas transversales a los cuales apunta Naciones Unidas, y en mm, específico en el caso de FAO, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, mm, ligado también a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y en mm, eso el rol de FAO históricamente siempre ha estado más ligado al mundo rural, mm, pero desde hace algunos años estamos impulsando iniciativas que tengan que ver con el impulsar agroforestería, sistemas agroalimentarios urbanos. mm, Esto también de la mano con beneficios para, por ejemplo, combatir los efectos del cambio climático. mm, Ahí hay una iniciativa a nivel internacional de FAO, que es la iniciativa de Ciudades Verdes, que comienza el año 2020. Entonces también estamos un poco de la mano con mm, esas iniciativas internacionales y también a nosotros, como Agencia de Naciones Unidas, dentro de la estrategia hemos también vinculado a otras agencias de Naciones Unidas como son PNUMA, ONU Habitat, que forman parte mm, también de la elaboración de la estrategia. Entonces vamos como tenemos desde la sociedad civil, desde mm, fundaciones, mm, ONG, hasta, bueno, pasamos también por articulación con gobiernos regionales, con ministerios y luego, como te digo, ya también agencias internacionales que han ido revisando las distintas etapas de construcción de la estrategia, han ido validando ciertas etapas, mm. también han ido incorporando ciertos objetivos que creen que hay que relevar en la estrategia. Entonces, ha sido un trabajo como bien colaborativo, bien multinivel, de escala Mm, internacional, y ahí mm. también el rol de FAO apunta a que la calidad de los productos, en específico de este proyecto, sean del más alto estándar. Wow. Nombraste varias cosas súper interesantes y todas dentro también de un marco de lo internacional, Mm, ¿no? Y de los proyectos como a gran escala que ustedes como FAO han desarrollado, ¿no? Y la institucionalidad de alguna manera que resguarda también y pone un paraguas como un paraguas como protocolar, sistematizado, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas. Y en ese sentido, me interesa preguntarte, Paulina, desde esta misma experiencia, ¿no? Internacional que tiene FAO y justamente el apoyo, yo he sabido otros proyectos, he investigado también de otros proyectos que ustedes han apoyado en otros países, que justamente son miembros, ¿no? Del mismo convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que pretende cumplir, ¿no es cierto?, con el Acuerdo de París, ¿verdad? En cuanto a gestionar, aplicar medidas de reducción, ¿no? En cuanto a la crisis climática en sus territorios. En ese aspecto, con esa lupa, ¿no? Con esa visión ampliada, ¿no? De lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos, en las barreras que tiene Chile, ¿no? En la adopción de justamente esta estrategia que ustedes están impulsando mm. y articulando? Em, es un poco tautológico, pero la principal barrera es no tener una estrategia. Mm, Porque, mm, como te decía, los proyectos de soluciones basados en la naturaleza, de infraestructura verde que surgen de forma puntual, desde, por ejemplo, desde una organización barrial que hace sus huertas o decide, no sé, proteger algún bosque cercano que se ve amenazado, como en el caso, por ejemplo, que vemos en la Florida del bosque Panul, o mm, algún mm. cerro, en el caso del Cerro Renca, que ahí partió, por Mm, ejemplo, la población Huamachuco, que es la que vive a los pies del cerro, buscando cómo proteger este cerro para prevenir que se siguiera degradando. Entonces, todas estas son iniciativas que la idea es que no sean iniciativas puntuales, sino que puedan responder a, como te decía, un desafío a nivel más regional. Por eso nosotros desde la estrategia decimos, si bien la estrategia Ciudades Verdes es una estrategia para las ciudades y para sus entornos, nunca podemos perder el foco de que la ciudad está inserta dentro de un ecosistema mayor. Y para eso la estrategia lo que busca en primer lugar es poder tener una planificación de estas soluciones a nivel regional para
precisamente poder generar redes de infraestructura verde, corredores biológicos y enfrentar también los desafíos del cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza, mm, priorizando ciertos lugares, por ejemplo, donde es más crítico, son más críticas las islas de calor, donde son más críticas las inundaciones. mm, Eh, entonces, al tener nosotros una estrategia que apunta a tener un marco normativo de cómo podemos integrar este tipo de soluciones en los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, los planos reguladores comunales, los planos mm, reguladores metropolitanos, eh, los más de carácter normativo, pero también en los instrumentos de gestión ambiental de la Ley Marco Cambio Climático, los mm, planes de acción regional de cambio climático, los planes de acción de cambio climático más a nivel comunal, los mm, PLADECO, los planes de desarrollo comunal, mm, o sea, en los distintos instrumentos de carácter territorial, tanto los de carácter más normativo como los de carácter indicativo, poder ir integrando este tipo de soluciones para poder tener una planificación estratégica espacializada finalmente. mm, Entonces ahí la primera barrera que tenemos es poder superar poder actualizar la normativa y generar norma nueva donde se requiera para mm, poder incentivar este tipo de soluciones en las ciudades. mm, Otra barrera que tenemos, bueno, respecto del financiamiento. mm, Gran parte de estas soluciones se financian desde el sector público a través, por ejemplo, de parques, y nosotros necesitamos involucrar al sector privado también en este tipo de iniciativa y para eso poder generar mecanismos de financiamiento, incentivos, bueno, también a través de normas. Eh, Eso como respecto a financiamiento, las capacidades también, poder tener capacidades a nivel local de municipios, que ahora que muchas veces municipios están muy estresados con sus equipos, mm, como que mm, son equipos pequeños mm, que en mm, chileno como que las hacen todas. mm, eh, y estos son temas entre comillas nuevos, que tienen conceptos nuevos, pero nosotros también, eh, ahora estaba en un seminario de soluciones basadas en la naturaleza, perdón, en la Universidad de los Andes, y recuperar técnicas ancestrales también es muy mm, efectivo. mm, Entonces, no es que aquí no estamos inventando en el fondo la mm, rueda, sino que mm, también mirar el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral de las localidades y que aquello que se ha hecho durante cientos, miles de años y funciona, poder mm, traerlo también como tecnología. mm, Y, y creo que la última barrera tiene que ver con el conocimiento. mm, Em, el conocimiento y la evidencia a nivel internacional ya existe. Sabemos que este mm, tipo de soluciones son costo efectivas, o sea que quizás en un principio pueden tener algún tipo de soluciones como un costo inicial alto, pero que a largo plazo el costo es menor a una infraestructura gris para mm, algún tipo de problemas puntuales. En algunos casos la infraestructura gris es necesaria, pero en otros casos mm, hay que evaluar si es que podemos reemplazar infraestructura gris con infraestructura verde o infraestructura verde-azul. Y mm, tenemos la evidencia, pero lo que no tenemos eh, es cómo esa evidencia pasa desde la academia al sector público y el sector privado para la toma de decisiones. Entonces, ahí también mm, tenemos que sortear esa barrera para que luego cuando el sector público diga construyo de esta forma o de esta otra forma con solución basada en la naturaleza, yo sé cuánto cuesta, qué tan efectivo es, qué beneficios va a generar en el corto y largo plazo y se pueda tomar luego una decisión, como te digo, basada en evidencia. mm, mm. Maravilloso. Quiero hacer hincapié en alguna nomenclatura, ¿no? Ujú. Que se está utilizando, porque quizá hay gente que está recién acercándose a estos temas. Cuando hablamos de infraestructura gris, ¿verdad? Es lo que hoy en día se ha normalizado en las ciudades, ¿verdad? Edificaciones, cemento, suelos no permeables, básicamente pavimentación. A eso nos referimos, a eso se refiere Paulina. Infraestructura verde, lo que tiene como componente vegetativo importante, ¿no? Y infraestructura azul es lo que está ligado a construcciones relacionadas con agua, lagunas, ¿no es cierto? Entre otras, ¿verdad? Súper importante recalcarlo para aquellos que recién están incorporándose en estos temas. Y en ese sentido, justamente para muchos, la parte visual y poder relacionar los conceptos con alguna experiencia es muy relevante. Entonces te quiero hacer la pregunta, Paulina. Tú lo has mencionado en reiteradas ocasiones, la estrategia de Ciudades Verdes contempla infraestructura verde por un lado y soluciones basadas en la naturaleza por otro, o inspiradas en la naturaleza, como también algunos le llaman, ¿verdad?
Y en términos muy concretos, ¿no? Ojalá para para la comprensión Ujú. tanto del alumno, del colegio, como aquellos profesionales, ¿puede nombrar al menos 5 ejemplos, ya sea de infraestructura verde y de SBN, soluciones basadas en la naturaleza, por favor, Paulina? Sí, mira, antes de entrar en los ejemplos, quería como puntualizar que las soluciones basadas en la naturaleza, más que pensar como en un tipo de proyecto, pensémoslo como un proceso. Y como un proceso, o como dice su palabra, una solución, una acciones de. Ujú, Entonces, en eso las soluciones basadas en la naturaleza lo que buscan es precisamente solucionar un problema puntual. ujú, Perdón. Entonces, lo primero que hay que tener siempre a la vista es qué problema queremos solucionar. Y allí buscar qué tipología de solución basada en la naturaleza nos sirve para enfrentar ese problema. ujú, Por ejemplo, como les decía, uno de los principales perdón, abordajes que busca la estrategia Ciudades Verdes es la mejora y el aumento de la biodiversidad urbana. Y en eso tenemos eh, infraestructuras como bosques urbanos, ujú, como corredores verdes en los entornos de los ríos, poder, por ejemplo, proteger los entornos de los ríos con vegetación, para poder generar esta conectividad ecológica entre ujú, distintos sistemas. Por ejemplo, poder ujú, conectar, en el caso de Renca ahora que está incentivando la protección del Cerro Renca, de generar un conector a través de una vía principal, un conector verde, y conectarlo con el río Mapocho. Entonces ahí nosotros ujú, conectamos Cerro Renca, hacemos un corredor verde que conecta al río Mapocho y ahí podríamos eventualmente generar un corredor biológico en donde pueda transitar fauna y también tener especies vegetativas. ujú, Eh, y eso va orientado, como les decía, como al objetivo del aumento de la biodiversidad. ujú, Ahora, si por ejemplo estamos pensando en gestión hídrica, podemos pensar en jardines de lluvia o en ujú, bioretenedores, ujú, en restauración también de cabeceras de cuenca, ujú, pensando en poder optimizar el ciclo hidrológico, disminuir de inundaciones, mejorar también la calidad del agua a través de la infiltración de estos jardines de ujú, lluvia. Los jardines de lluvia, por ejemplo, tienen el potencial, primero, de bajar la escorrentía ujú, en una lluvia intensa, o sea, va a escurrir menos agua, la va a retener, ujú, pero también esa agua la filtra y ujú, permite que la calidad del agua que luego infiltra la napa venga depurada. ujú, Em, bueno, los techos verdes y los muros verdes ayudan a disminuir la temperatura de las edificaciones. ujú, Eso también hay evidencia científica al respecto. Em, los humedales urbanos, por supuesto, todo lo que tiene que ujú, ver con la protección de los humedales urbanos, tenemos nuestra ley de humedales, ujú, eh, fantástica, que nos ujú, permite recuperar, o sea, en primer lugar, poder proteger estos espacios que suelen estar también muy degradados por estar en entornos urbanos, están muy ujú, presionados por el entorno urbano, muchos han sido utilizados como microbasurales, ujú, entonces ahí la labor no es solo proteger el humedal, sino que también poder iniciar acciones de restauración, ojalá con las comunidades del entorno, vinculando a las personas que habitan ahí para poder garantizar la sostenibilidad luego de ujú, esas acciones en el largo plazo y que el humedal ujú, luego sea valorado, protegido, ujú, utilizado también como un espacio público hasta, bueno, con ciertos ujú, resguardos, por supuesto, ujú, pero que sea un elemento de valor urbano que ujú, aporte tanto a la biodiversidad como también en el proceso de los ciclos hidrológicos. ujú, ujú. Sí, cobra demasiada importancia, ¿no? Una gestión, ¿verdad?, de nuestro recurso hídrico urbano, ¿verdad? Y tenemos en 2 entrevistas más, nos Mm. vamos a juntar con Sebastián Jofré, que es el jefe de la oficina, ¿no?, de ecosistemas acuáticos, ¿no?, del Y Ministerio de que Ambiente. también ha participado en la elaboración de la estrategia. Así es, así que también vamos a tener Sí. ahí por parte de él su visión, su mirada y los planes estratégicos que también ellos están proponiendo. Oye, Paulina, en un momento lo mencionaste, ¿no? Hay un rol también acá de culturización, ¿no? Por parte de ustedes, ¿no? Hacia la ciudadanía, y en eso es importante los lanzamientos, importante los talleres regionales. ¿En qué etapa se encuentra hoy la elaboración
y la consolidación de esta estrategia ya con un avance, ¿no? Como el que tú has mencionado, y a su juicio hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo ha sido en términos generales la participación, la disposición, la recepción del sector público-privado en Chile hacia esta propuesta estratégica? Em, Mira, la recepción ha sido muy buena. Hemos tenido un proceso muy participativo. De hecho, algo que nos han comentado desde las agencias internacionales, desde PNUD y ONU Habitat, es lo participativo que la hemos hecho. Em, Mira. Ha sido, sí, y muy interesante. Yo creo que es una estrategia además que aúna mucho. Genera, por un lado, mucho interés, pero como que aúna mucho, hay un espíritu de colaboración súper Mm, importante. Yo mm, agradezco porque es colaboración, o sea, son mm, personas que dan su tiempo para poder ir a los mm, talleres. Nosotros en principio teníamos planificados 5 talleres para elaborar la estrategia, los ampliamos a 8, solo con un comité asesor nacional. El comité asesor nacional está constituido por representantes de la sociedad civil, academia, sector privado, sector público, tenemos universidades, como te decía, fundaciones, ONG, la Fundación Mi Parque, Fundación Cosmos, desde las universidades tenemos la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Central. em, y estamos trabajando con ellos desde diciembre hasta hace un par de semanas, donde culminamos la etapa de co-construcción que le llamamos nosotros. A través de cada taller fuimos construyendo etapa por etapa la estrategia, hasta hoy tener un anteproyecto el cual vamos a someter a consulta pública a partir del 11 de julio, perdón. ajá. Así que ahí atentos a la página del MIMBU. Nosotros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenemos un banner verde que dice Estrategia de Ciudades Verdes. Ustedes si pinchan, a partir del 11 de julio en adelante van a No poder queda nada. participar. No queda nada, si estamos aquí Mm, a la próxima semana. mm, Y van a poder participar en esta consulta pública abierta. Pero también hemos trabajado con las regiones. Nosotros desde el año pasado comenzamos con una participación temprana en regiones. Los primeros talleres que hicimos fue con todas las regiones para poder levantar diagnósticos regionales y también la visión desde las regiones de cómo ellos imaginaban esta estrategia. Eso lo hicimos entre octubre y noviembre del año pasado y luego conformamos comités asesores regionales también en cada una de las regiones y hemos estado trabajando con ellos también de forma paralela, como hemos trabajado con este Comité Asesor Nacional, con las regiones para ir mostrándoles los avances de la estrategia y que ellos también puedan ir retroalimentándola. Em, y aquí esto es muy relevante el rol de las regiones porque como estamos trabajando finalmente con ecosistemas urbanos y de cómo podemos aumentar la biodiversidad y enfrentar el cambio climático a través de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, ujú, por supuesto que vemos que la solución que va a tener Magallanes va a ser muy distinta mm, que la que va a tener Arica. mm, Y mm, ahí lo importante es que cada región, cuando vea la estrategia, se pueda reconocer y pueda decir, sí, esta estrategia me sirve, me toca y me permite a mí impulsar este tipo de acciones en la región y poder aterrizarlas a la política pública regional. mm, mm, mm. Perfecto, bueno, ya escucharon, estamos a poquitos días, ¿no? Mm, de la consulta pública y es el momento, ¿no? El momento de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De poder ser parte, ¿no? De forma muy activa en esto. Em, en un momento lo mencionaste, algunas preguntas atrás, que hay referencia comparada, ¿no? Que se le llama en ciencia a lo que ocurre a nivel ujú, internacional y ya que Chile necesita, bueno, dentro de los acuerdos que ha llegado, ¿no es cierto?, poder bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el 2022 mm, emitió su NDC, ¿no es cierto?, lo que se llama la contribución determinada a nivel nacional, más ambiciosa aún, ¿no? Reforzada, como le llaman, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos un trabajo que hacer. ¿Podemos ser positivos frente a esta infraestructura verde, esta SBN? ¿Hay referencias comparadas que nos digan... eh, científicamente se ha comprobado, se ha registrado, ha habido una sistematización de resultados que nos digan sí, mm. el camino es correcto, Paulina? Sí, por supuesto. Por eso estamos impulsando también esta política pública, que está absolutamente sustentada en la evidencia. Maravilloso. Eh, Ahora, en términos de mitigación, yo aquí quiero quizás, no sé si voy a jugar un poco en contra, pero
La mitigación va más que nada vinculada a espacios de mayor escala. Lo que podemos hacer en la ciudad respecto, por ejemplo, de bosques, siempre va a ser como una escala más pequeña. Mm, Entonces, el principal beneficio de las soluciones basadas en la naturaleza y de los corredores verdes en las ciudades va más vinculado a calidad de vida y a adaptación, poder adaptarnos a los efectos del cambio climático más que quizás a la cantidad de gases de efecto invernadero que podamos capturar a través de estas masas mm, arbóreas. Sin mm, embargo, la estrategia de ciudades verdes, como decía en un momento, no se restringe solo a las ciudades, sino que mm, también incorpora la interfaz urbano-rural o el periurbano, que le llaman mm, más desde mm, el ámbito académico, y en ese periurbano o en esa interfaz tenemos oportunidades de mitigación que quizás no vamos a tener dentro de un área urbana más consolidada, más densa, donde, como les decía, quizás pensar en reforestar o en tener un bosque es más difícil por la mm, presión que se ejerce también sobre el suelo. mm, Y en estos cordones o en esta interfaz urbano-rural podemos pensar, por ejemplo, en paisajes cortafuegos, mm, paisajes en bosques que nos permitan, a través de ciertas especies, además de mitigar, de capturar gases de efecto invernadero, eh, poder frenar eventualmente incendios forestales, porque sabemos que hay especies que tienen menor capacidad, no me acuerdo de la palabra, como ígnica, como de ¿adaptativa? incendiarse, no, Ah, de ya, no, ya. incendiarse. Por Sí, ejemplo, sí. cuando vemos los monocultivos, Autoignición. Mm, claro, hay estudios en donde muestran que las especies nativas como que se consumen hasta cierto punto, pero luego el incendio no se propaga como mm, si se propaga en monocultivos o en especies introducidas como el mm, pino mm, o el mm, eucaliptus. mm, Entonces, a eso le llaman paisajes cortafuegos, de poder tener mm, ciertas masas arbóreas que nos permitan frenar la propagación de incendios forestales, que ya es un tema que tenemos súper instalado en mm, todos los veranos en la zona central. mm, Y en eso el principal potencial de captura de carbono está precisamente en los bosques. Por eso mm, es muy importante la protección, restauración y reforestación eventualmente con bosques donde se puede hacer. En segundo lugar, la segunda como potencial en términos de captura de carbono mm, está ligado a la agricultura y los pastizales. mm, También podemos ligarlo a cómo poder potenciar la agricultura en los entornos de las ciudades. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con humedales y turberas. mm, Lo que también mm, se le llama, y respecto también de bosques de algas que en las zonas mm, costeras, de la captura de carbono azul. mm, Ahí mm, también el potencial de captura de gases de efecto invernadero, de humedales y de bosques de algas, de turberas, es muy importante, y por eso también es muy mm, relevante poder proteger nuestros humedales. mm, Entonces, mm, respondiendo un poco a la pregunta, como que hay que ir mm, combinando todo este tipo de esfuerzos mm, para poder viendo, porque este tipo de soluciones tienen múltiples beneficios. O sea, por un lado te mm, permiten mitigar, capturar gases de efecto invernadero, pero también te permiten adaptar al cambio climático, bajar mm, temperatura cuando tengamos episodios de mucho calor, mm, y también mejorar la calidad de vida de las personas. En el seminario que está ahora de la Universidad de los Andes, habían dos ponencias que hablaban precisamente sobre el impacto sobre la salud mental y sobre mm, el bienestar humano. mm, Se habla mucho de los baños de bosque, mm, de que conectándonos 20 minutos a la semana con la naturaleza baja los niveles de estrés, mm, baja mm, también ciertos riesgos de enfermedades cardiovasculares, de diabetes. O mm, sea, y mm, eso también. Tú me preguntabas por la evidencia, ya existe evidencia de mm, cómo conectarse con la naturaleza nos hace más saludables tanto físico como mentalmente. mm, mm. Sí, qué bueno que mencionaste eso, ¿no? Hay de hecho un estudio que estuvo haciendo la USACH, la Universidad de Santiago, y justamente hacía una analogía entre la cantidad de personas con problemas de salud mental según la cercanía hacia espacios azules, le llamaban la cercanía a los blue Mm. space, ¿no? En este caso lagunas o cuerpos de agua urbanos, ¿no? Y una relación pero completamente directa. Así que qué interesante lo que mencionas. Y, y justamente todo esto, este plan de infraestructura verde, de hecho en su momento se lo pregunté a Vicente, ¿no? De la DDU,
todo este proyecto de infraestructura verde va a requerir, ¿no es cierto?, en sus primeros pasos, obviamente, mayormente en el desarrollo, en el proceso de Mm. maduración de esta infraestructura verde, bastante agua, ¿no? A nivel urbano, que es un poco las carencias que estamos teniendo hoy en día. Entonces, para aquellos que nos están escuchando y seguramente tienen ese cuestionamiento, bueno, vamos a plantar más, pero ¿cómo? O vamos a tener más masa vegetativa, pero ¿cómo generamos la oferta de agua para esto? Entonces, ¿cuál es el rol de la FAO en este caso como apoyo técnico para poder cautelar, ¿no?, que esta demanda sea cumplida? ¿Qué nos puedes decir, Paulina? Eh, Ahí te doy un poco vuelta a la pregunta. Perfecto, perfecto. Eh, Como que vuelvo a lo que decía al principio, que las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones. Ujú, Entonces, precisamente buscan reducir la brecha respecto de inseguridad hídrica. ujú, ujú, Si nosotros diseñamos un parque, con, por ejemplo, con pasto, con especies que que vamos a necesitar mucho requerimiento hídrico, no es una solución basada en la naturaleza, es un parque ujú, diseñado de forma tradicional, ujú, que se nos va a transformar en un problema. ujú, ujú, Entonces, el foco de la estrategia es poder ir aprove- aprovechando sí, los procesos ecológicos y imitar los procesos ecológicos también. ujú, Y vuelvo ujú, ahí también a la respuesta de lo que se va a hacer en Magallanes no va a ser lo mismo que se va a hacer en Arica. ujú, O, por ejemplo, la problemática que tienen en Antofagasta porque tienen suelos muy salinos en donde el riego se dificulta ujú, por el tema de las sales. Entonces, ujú, ahí cada solución tiene que ser muy sitio específica ujú, y muy orientada a lo que se busca en ese territorio específico solucionar. Y ahí ujú, también tiene que haber un cambio cultural de qué es lo que entendemos por un parque. ujú, ujú. Eh, yo soy defensora de los parques con pasto, con césped, porque la gente ahí hace picnic, juegan a la Mm, pelota, o sea, necesitamos también un espacio como donde podamos recrearnos, pero también tenemos que poder ver un parque quizás en donde vamos a tener, no sé, yareta, vamos a tener un pimiento, vamos a tener especies mm, quizás nativas de bajo requerimiento hídrico, mm, quizás no con pasto, quizás con otro mm, tipo de colores. Yo también mm, cuando hacíamos las presentaciones en regiones, quizás la infraestructura verde en Arica no va a ser tan verde, o en Antofagasta mm, va a tener otros colores, puede ser café azul. Y, y respecto también de la necesidad de agua, lo que precisamente hacen las soluciones basadas en la naturaleza es poder ayudar a restaurar el ciclo hidrológico. Entonces, mm, ahí la idea es que podamos ir combinando distintos tipos de soluciones, por ejemplo, que podamos tener un parque, que como digo, ya no lo vamos a pensar de forma tradicional, sino que quizás vamos a tener dentro del parque un espacio donde podamos tener un lugar donde podamos retener agua, podamos infiltrar agua y mm, eventualmente esa agua poder aprovecharla. También mm, nos ayuda esta reglamentación de aguas grises, en donde vamos a poder ahora usar estas aguas grises que antes se perdían y mm, vamos a poder usarlas para riego. Entonces, mm, también hay mm, que innovar en la forma mm, de cómo usamos el agua, pero también de cómo planificamos y cómo pensamos esta infraestructura verde, como te digo, ya no, quizás los parques van a ser distintos, o quizás vamos a tener un parque con pasto, pero después vamos a tener otro espacio público que va a ser un jardín de lluvia o mm, con pavimentos permeables que nos van a permitir infiltrar agua. Entonces, mm, ahí vamos a tener que ponernos un poco más creativos y ir combinando distintas soluciones para poder tener efectivamente agua que nos permita mm, aumentar la biodiversidad en las ciudades, pero también siempre dentro de los límites que nos da el ecosistema. Esos límites nosotros no podemos superarlos mm, para poder tener, como te digo, el parque tradicional, olvidémonos del mm, parque inglés, o quizás el parque inglés mm, lo vamos a poder pensar en la Patagonia, en claro, Valdivia, mm, eh, pero hay otros mm. lugares de Chile que tenemos que imaginarnos los parques de otra forma. Mira, me encantó tu respuesta. Creo que diste justamente para mí, ¿no? En el punto, ¿verdad? Hay una necesidad imperiosa de generar una cultura hídrica nueva, ¿no? En el sentido de cómo replantear y cómo plantearnos como asentamientos, ¿no? Nuevamente frente a este cambio que es continuo, es intenso,
es día a día. Y agradezco la respuesta porque en ese sentido hay mucha gente que estaba preocupada. Yo lo escuchaba, ¿no? En ciertas reuniones con gente del rubro de la construcción, gente del rubro de la ingeniería en general, sanitaria, hidráulica, es cómo vamos a poder aguantar, ¿no es cierto?, toda esta demanda que se viene a futuro con este plan de infraestructura verde y lo dejas muy en claro. Así que te agradezco mucho tu respuesta. Puedo Y complementarla con algo sí, bien cortito que se me por quedó, favor. que también tenemos que pensar no solo cómo regamos puntualmente este espacio verde, Ujú, sino el sistema de drenaje urbano completo de las ciudades. mm, mm, Ahí hay el profesor Jorge Gironás de la Universidad Católica, él habla de que todavía hablamos de drenaje como que el agua es algo de lo que hay que deshacerse y que tiene que mm, evacuarse y que es como mm, una suerte de desecho. mm, Y ahí, si nosotros podemos planificar sistemas de gestión, ya no de drenaje, sino de gestión del agua, mm, eh, me ligo también a algo que hablaba el otro día en una reunión con alguien del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente. Decía, el agua está. El problema es cómo nosotros mm, aprovechamos o gestionamos el agua. Tenemos que mm, cambiar la forma en que se gestiona. Por supuesto que estamos en un escenario de sequía extrema y que el agua va a ser cada vez más de aquí a los próximos años, de acuerdo a las proyecciones de cambio climático, vamos a seguir en esta situación. mm, Pero eso no mm, significa que no tengamos agua para poder generar biodiversidad en las ciudades. El agua hay que aprender a gestionarla de una forma distinta. mm, mm. Me parece muy bien. Y tú en un momento comentaste, ¿no? Esta mirada a técnicas quizá más ancestrales que en su momento hubieron unos seminarios muy interesantes que se llamaban siembra y cosecha de agua, ¿no? Que se utilizaba mucho en nuestros pueblos andinos, ¿no? Que vienen con unas tradiciones de siembra de agua maravillosas, ¿no? Así que hay que también mirarla y observarla. Yo creo que todo lo que tenía como preguntarte, Paulina, lo respondiste. Tenía una última pregunta que tenía que ver con los beneficios al entorno hídrico urbano, pero también ya lo mencionaste súper claramente. Así que lo que me resta pedirte, ¿no? Es dónde aquellos que están escuchándote y están siendo cautivados, ¿no? Por esta información que está muy latente, ¿no? Y que está sucediendo y que es real, ¿verdad? Y que yo agradezco mucho que esté pasando este tipo de cosas en nuestro país, ¿no? Que hay evidencia ya de antiguos permacultores que en los años 70 ya promovían, ¿no? En Chile los jardines de lluvia, los humedales, y hoy en día se está materializando a nivel legislativo, ley marco, medio ambiente, que nos pone muy, muy contentos a todos y todas. ¿Dónde podemos saber más? ¿No? ¿En qué medios de difusión podemos enterarnos de los avances de esta estrategia, Paulina? Mira, nosotros tenemos nuestro canal oficial, como te decía, en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando ustedes entran a la página hay un banner que dice Estrategia de Ciudades Verdes. Ustedes pinchan y eso los redirige a nuestra página. Ahí tenemos una sección de noticias donde vamos mostrando los pasos que vienen. Vamos a tener desde el 11 de julio un botón especial para poder participar de la consulta pública. Y a través de los medios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también del Ministerio del Medio Ambiente, ahora como estamos previo al lanzamiento de la consulta pública, están publicando harto Mm, información con mm, infografías de cuáles son los objetivos de la estrategia, qué es lo que busca, cómo se ha construido. Entonces ahí mm, a través de Instagram también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio del Medio Ambiente pueden ir siguiendo el proceso de elaboración de la estrategia y bueno, ojalá tenerla aprobada pronto para comenzar con su implementación el año 2026. Maravilloso. Bueno, ya todas y todos escucharon. Ahí está el lineamiento para poder llegar a esta información. Te agradecemos mucho que haya sido parte de este reflejo del agua. Ha sido una muy linda entrevista. Te agradezco mucho todo el conocimiento y la claridad con la que has expuesto toda la información, Paulina. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.